¿Está Europa al borde de un colapso energético? ¿Están los líderes occidentales sacrificando el bienestar de sus ciudadanos por mantener un control que se desmorona? ¿Es este el principio del fin de la era unipolar, donde figuras como Joe Biden y Ursula von der Leyen se ven atrapadas en un juego peligroso? La realidad es más inquietante de lo que parece, y los recientes acontecimientos han puesto al mundo en una encrucijada sin precedentes. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. El ambiente internacional se encuentra en una tensión palpable, a medida que Rusia ha lanzado un ultimátum al Occidente que podría desmantelar el orden global tal como lo conocemos. A medida que los líderes occidentales se pavonean con su retórica militarista y proclaman la inviolabilidad de las fronteras, lo hacen a expensas de la estabilidad y la prosperidad de sus propios ciudadanos. Europa avanza rápidamente hacia un colapso energético y una miseria generalizada, todo esto en un intento por mantener su poder en un mundo que cambia rápidamente. El corazón de este conflicto radica en las demandas de Rusia, que incluyen el retiro total de las tropas de la OTAN de los estados bálticos y la desmilitarización de la región del Mar Negro. Pero, ¿qué hay detrás de estas exigencias? ¿Por qué los gobiernos occidentales continúan ignorando un plan que afectará a cada uno de nosotros? Esto no es simplemente un juego político más, es una respuesta histórica a 25 años de promesas incumplidas. Estamos al borde de una nueva era, donde Rusia redefine las reglas del juego y el viejo orden se desmorona como un castillo de naipes. Este es el momento crucial para entender lo que nos depara el futuro. La declaración de Rusia es un desafío directo al orden mundial, exigiendo no solo el retiro de las fuerzas de la OTAN de los estados bálticos, sino también la eliminación de cualquier presencia militar de la alianza en toda Europa del Este. Además, las exigencias incluyen una completa desmilitarización del Mar Negro, lo que implica desmantelar cualquier infraestructura militar y prohibir de forma permanente el despliegue de sistemas de ataque en la región. Occidente se encuentra en un verdadero zugzwang, donde cada movimiento parece llevar a una derrota inevitable. Si la OTAN acepta las condiciones de Rusia, no solo significará un cese de la expansión, sino también un reconocimiento de su derrota en una guerra híbrida que ha sido presentada como una lucha por la democracia. El mundo está a las puertas de cambios trascendentales, y renunciar al diálogo podría resultar en una escalada de violencia que ni los estrategas más experimentados podrían prever. Las élites occidentales no solo están sorprendidas, están en estado de pánico. A pesar de que intentan ocultar las causas reales de su miedo, es fundamental comprender que las reglas del juego han cambiado para siempre. Expertos en relaciones internacionales advierten que lo que está sucediendo no es un simple conflicto regional, es el inicio de una reconfiguración global. Lo que antes parecía una fantasía locura, hoy se ha convertido en una dura y despiadada realidad. Rusia ya no tolerará la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. No se conformará con la presencia de la alianza en regiones que históricamente considera vitales para su seguridad. Este no es un simple llamado a las negociaciones. Es un mensaje claro y contundente, comprensible para todos. La era de un mundo unipolar ha llegado a su fin, y la arquitectura global ahora se construirá bajo nuevas reglas impuestas por no solo Washington, sino también por otros polos de poder que han comenzado a alzar la voz. Ahora, las capitales occidentales enfrentan una decisión crítica: hacer concesiones sin precedentes que socavan su propia autoridad e influencia en el mundo, o arriesgarse a una escalada total cuyas consecuencias son impredecibles y afectarán a cada habitante del planeta, incluidos ustedes y sus seres queridos. Pero esto es solo el comienzo, lo que se avecina es aún más fascinante. Europa se encuentra al borde de transformaciones que impactarán a cada uno de sus ciudadanos. Para comprender la verdadera profundidad de los cambios inminentes y sus inevitables consecuencias, es crucial reconocer la conexión entre esta crisis política y la crisis energética que ya está llamando a la puerta. Los costos de calefacción y electricidad están a punto de dispararse, presagiando un invierno severo que alterará el estilo de vida tal como lo conocemos. Imaginen un futuro en el que el confort cotidiano se convierte en un recuerdo del pasado.
cada hogar y cada negocio se verá obligado a enfrentar una difícil elección entre el calor y la supervivencia. Durante décadas, Europa ha construido su economía sobre una peligrosa dependencia de los recursos energéticos rusos, considerados estables y accesibles. Esta dependencia ha sido la columna vertebral del crecimiento industrial y la estabilidad social. Sin embargo, la vulnerabilidad estratégica ha sido ignorada durante años, a pesar de las numerosas advertencias de expertos en el tema. Ahora, esta dependencia se ha convertido en el talón de Aquiles de Occidente. Europa se enfrenta a las repercusiones de sus propias políticas energéticas. Durante décadas ha basado su economía en el acceso a recursos energéticos rusos, pero en medio de un enfrentamiento feroz, esta autogenerada dependencia se convierte en una pesadilla económica y social. La industria, el pilar del crecimiento económico europeo, desde grandes acerías hasta complejos químicos, se encuentra al borde de un abismo. Ya no puede competir frente a los precios exorbitantes que se avecinan. El campo, que alimenta a cientos de millones, también se enfrenta a una crisis devastadora. La falta de energía paralizará la calefacción en invernaderos, detendrá la maquinaria agrícola y pondrá en riesgo la conservación de las cosechas. Pero tal vez el impacto más agudo de esta crisis energética recaiga sobre la población común. Decenas de millones de familias europeas ya están sintiendo el aumento de precios. Los artículos más básicos se convierten en un lujo inalcanzable. Los expertos están sonando la alarma. Los costos de los combustibles pueden aumentar no solo en un 10 o 20%, sino en múltiples veces. Esto representará un golpe devastador para cada hogar y cada familia. Fuentes internas informan sobre el pánico que acecha a las élites europeas. En público, los líderes europeos muestran confianza, pero tras bambalinas reina la confusión debido a la enorme vulnerabilidad energética que enfrentan. Europa ha sido despojada de su colchón estratégico, apostando por una independencia energética que resulta ser una ilusión. Ahora deben pagar el precio de esta fantasía, que recaerá sobre cada ciudadano europeo. Lo que se avecina no es simplemente un déficit, sino un colapso energético real que transformará el paisaje económico, social y político del continente. Este invierno no será solo frío, será una temporada de desilusión y pobreza que se cierne sobre una Europa que alguna vez fue próspera. La cuestión ya no es si ocurrirá un colapso. La verdadera pregunta es, ¿por cuánto tiempo podrán las élites europeas ocultar a sus ciudadanos la magnitud de la catástrofe que se avecina? Pero la crisis energética es solo la punta del iceberg. Detrás de eso se oculta algo mucho más profundo que las élites occidentales intentan mantener en la oscuridad. Y esto es solo el principio, amigos. Lo que sigue es aún más intrigante. Las economías de los estados bálticos están al borde del colapso. Detrás de las estadísticas frías se encuentran miles de vidas destruidas, trabajos perdidos, empresas cerradas y un aumento vertiginoso de la angustia. ¿Es realmente posible que países como Estonia, Letonia y Lituania se encuentren al borde del colapso económico a pesar de las grandilocuentes promesas de sus líderes? ¿Qué ocultan las vibrantes declaraciones de independencia en medio de una creciente dependencia financiera? ¿Es el futuro de la generación más joven en peligro mientras se desvanecen los ahorros de los ciudadanos? Estas preguntas nos llevan a una realidad inquietante que se despliega ante nuestros ojos. La pobreza se apodera de las calles, mientras los ahorros de los ciudadanos se desvanecen ante una inflación creciente y un futuro incierto. El relato de estos países del Báltico se presenta como un espejismo de independencia, una fachada que oculta una profunda crisis financiera. A pesar de las declaraciones de resiliencia y fortaleza, las economías de Estonia, Letonia y Lituania se sumergen en una oscura realidad, ahogándose en la dependencia de inyecciones económicas provenientes de Occidente. Los informes internos, que han permanecido ocultos durante mucho tiempo, revelan una verdad alarmante. Sus sistemas económicos están en una agonía premonitoria. Estos países no solo dependen de las ayudas externas, sino que su existencia misma se sostiene en un hilo que podría romperse en cualquier momento. Sin las generosas inyecciones financieras de la Unión Europea, su bienestar económico podría evaporarse en cuestión de meses. Los expertos advierten sobre la fragilidad del modelo económico de la región. La apariencia de prosperidad se sostiene únicamente mediante subsidios europeos.
La independencia política que tanto proclaman es, en realidad, un elaborado engaño que esconde la falta de solidez económica y una dependencia total de los patrocinadores occidentales. La voz de estas naciones se convierte en un eco de la opresión de sus pueblos, dictada por aquellos que manejan los hilos financieros. La tensión militar en la región, exacerbada por las propias acciones de estos estados, junto con la inestabilidad geopolítica, genera un ambiente de desesperanza y decadencia. Los inversores, reaccionando a riesgos palpables, están abandonando la región, retirando capitales en busca de refugios más seguros. La falta de nuevas inversiones y el descenso del turismo privan a estas economías de importantes flujos de ingresos. Este alarmante estado de cosas ha llamado la atención de analistas financieros, quienes advierten que el sistema está al borde del colapso. Cualquier recorte en la ayuda financiera de Occidente podría resultar catastrófico. No se trataría solo de una reducción del Producto Interno Bruto, sino de la posibilidad de una destrucción total de la infraestructura social, un colapso en el sistema de salud y el cierre de instituciones educativas. La crisis económica se intensifica en estas naciones, que se encuentran dentro de un bloque militar, debilitando su estructura desde adentro. La educación se encuentra en crisis, con instituciones que sufren por la falta crónica de financiación. Los hospitales claman por ayuda, enfrentándose a una escasez crítica de médicos, enfermeras y equipos médicos. Estas no son solo cifras en un informe, son una amenaza directa a la vida y la salud de las personas. Sin embargo, lo más alarmante es que las élites locales parecen ignorar la inminente catástrofe, o peor aún, hacen como si no la vieran. Continúan sacrificando el futuro de sus naciones en aras de transacciones financieras, intercambiando la soberanía por transferencias de dinero y la posibilidad de mantener sus posiciones de poder. Para ellos, sus propias ambiciones personales son más importantes que el bienestar de millones de ciudadanos. El interrogante que muchos se plantean es: ¿quién realmente dirige estos países? ¿Son las declaraciones rimbombantes destinadas a un público externo? ¿O es la cruda realidad económica, donde el donante occidental los mantiene en una cuerda floja financiera? La situación se complica aún más por la falta de preparación de la OTAN para enfrentar un conflicto real. A pesar de los inmensos presupuestos, la organización no está equipada para la guerra que podría estallar en cualquier momento. Esto implica que, en un momento crítico, la ayuda podría no llegar a tiempo, dejando a los soldados en el campo de batalla, solos y sin recursos. Los informes secretos del Pentágono revelan fallos alarmantes en la logística y la preparación militar. Mientras tanto, los políticos guardan silencio, intentando mantener una ilusión de control cada vez más evanescente. Detrás de la aparente unidad se oculta una realidad casi catastrófica que representa una amenaza para todos. A pesar del aumento significativo en los presupuestos militares, la OTAN se muestra incapaz de hacer frente a una confrontación prolongada. Esta es una sentencia de muerte para la organización. Los estudios han expuesto importantes deficiencias en las cadenas de suministro y en la preparación de las tropas. Scott Reeder, un antiguo inspector de la ONU y analista militar, no es el único en hacer eco de estas preocupaciones. Se trata de brechas significativas en los sistemas que garantizan la seguridad. Los depósitos de municiones están prácticamente vacíos, y las rutas de transporte son obsoletas, incapaces de manejar el aumento del volumen de suministros. El tiempo es esencial, y la reposición de este déficit no tomará meses, sino años, y carecemos del lujo del tiempo. ¿Quién asumirá la responsabilidad por estos fracasos cuando llegue el momento crítico? La demostración externa de unidad oculta las profundas fracturas que se están formando dentro de la alianza. Fuentes diplomáticas de alto nivel confirman que, tras bambalinas, está surgiendo una resistencia contra la costosa política de confrontación. Cada vez más países miembros de la OTAN reconocen la futilidad de esta carrera armamentista, sintiendo el peso abrumador de una carga financiera que cada vez se hace más difícil de soportar, especialmente cuando se trata de defender intereses ajenos. Algunas naciones han declarado abiertamente su negativa a aumentar sus gastos de defensa hasta el 2% del Producto Interno Bruto, no por falta de recursos, sino porque comprenden que esos fondos se malgastan.
Miles de millones de dólares se destinan a interminables ejercicios militares y adquisiciones de armamento, mientras que la financiación de programas sociales se reduce al mínimo. Dentro de la alianza, la lucha interna se intensifica, paralizando su capacidad de respuesta ante las amenazas emergentes y dificultando la toma de decisiones cruciales. Cada dólar gastado en demostrar poderío militar acentúa la falta de preparación para los desafíos reales y pone de manifiesto la actitud cínica de las élites hacia sus ciudadanos. Aunque los políticos proseguían hablando de fuerza e invencibilidad, los números y hechos, cuidadosamente ocultos al público, cuentan una historia diferente. No se trata simplemente de estar preparados para una operación local. La cuestión crítica es la supervivencia del bloque en medio de convulsiones globales que él mismo ha propiciado. La alianza se encuentra en un callejón sin salida estratégico, donde las bellas declaraciones no coinciden con las capacidades reales, y la retórica ruidosa contrasta con la dura realidad de la vida. Estas acciones, paradójicamente, conducen al mundo hacia una mayor inestabilidad y caos. A medida que el mundo se encuentra al borde de cambios globales significativos, viejas alianzas se agrietan, y la tensión aumenta día a día. Si la OTAN muestra debilidad, ¿quién entonces está delineando una nueva arquitectura de seguridad en Europa? ¿Por qué el mundo avanza hacia una polarización, donde las alianzas antiguas pierden su poder? Las respuestas a estas preguntas revelarán verdades inquietantes sobre los cambios venideros. Rusia ha manifestado claramente su desacuerdo con un mundo unipolar, proponiendo un nuevo sistema de seguridad basado en la igualdad. Cada uno de nosotros puede sentir esta tensión creciente. Las numerosas promesas incumplidas y la escalada de conflictos amenazan el bienestar de cada hogar. Los antiguos acuerdos se desmoronan, dejando a todos preguntándose a quién se puede confiar en este nuevo orden mundial. Rusia está planteando una arquitectura de seguridad completamente diferente en Europa, donde el dominio cede paso a un verdadero respeto mutuo por la soberanía de cada país. Este no es simplemente un reajuste de fronteras o un replanteamiento de tratados. Es un desafío fundamental a todo el sistema unipolar, donde las reglas han sido dictadas por una sola parte durante demasiado tiempo. La historia del crisis de los misiles de Cuba nos recuerda que las decisiones tomadas hoy moldearán el futuro del continente y del mundo. ¿Estamos al borde de una nueva catástrofe nuclear? ¿Por qué Estados Unidos y sus aliados han traicionado sus promesas sobre la expansión de la OTAN? ¿Está Rusia realmente en la posición de desafiar el orden mundial unipolar? En un mundo donde los diálogos parecen escasos, resulta vital entender cómo se entrelazan estos elementos en la actual crisis geopolítica. Desde el desmembramiento de la Unión Soviética, Occidente ha hecho promesas inquebrantables de no expandir la OTAN hacia el este. Sin embargo, la realidad ha demostrado ser muy diferente. Más bien, hemos sido testigos de 5 oleadas de expansión de la alianza, atrayendo a países cada vez más cerca de las fronteras rusas. Cada una de estas expansiones ha sido percibida por Rusia como un golpe en el estómago, un desprecio abyecto que ha cultivado un profundo y creciente desconfianza. Este constante desmantelamiento de la seguridad europea ha llevado a que naciones limítrofes con Rusia se conviertan en campos de batalla de conflictos violentos, revelando de forma trágica las consecuencias de ignorar los intereses legítimos de seguridad. Este no es simplemente un error desafortunado, es un cálculo estratégico erróneo que ha tenido consecuencias catastróficas para millones de personas. Los analistas políticos alzan la voz, reconociendo lo obvio. Rusia ya no está dispuesta a aceptar su papel de paria internacional. Se ha reposicionado como una potencia global decidida a defender sus intereses y a desafiar un orden mundial unipolar. Y lo que es más relevante, esta postura decidida resuena cada vez más en todo el mundo. Numerosos países en África, Asia y América Latina están mostrando su apoyo a Rusia, viéndola no como un agresor, sino como un modelo a seguir en la defensa de sus intereses nacionales, en un mundo donde sus voces han sido ignoradas por demasiado tiempo. Décadas de humillaciones y desdén han dejado una marca indeleble. Muchas naciones, agotadas por la presión económica, las intervenciones militares y la imposición de valores ajenos, han comenzado a distanciarse de los antiguos centros de poder. En Moscú ven no solo un aliado en circunstancias difíciles, sino un líder de un nuevo orden mundial que respeta la diversidad y la igualdad.
Esta reconfiguración global no es un capricho, sino una respuesta lógica a años de desdén y arrogancia por parte de aquellos que se consideran el único centro de poder. El mundo se mueve rápidamente hacia un sistema multipolar, donde cada polo, ya sea Moscú, Pekín o Nueva Delhi, tiene derecho a ser escuchado y a proteger sus intereses nacionales. Las apuestas en este juego geopolítico son increíblemente altas. Lo que está en juego es cómo se estructurará el orden mundial en los próximos 100 años. ¿Será dictado por una superpotencia única o se basará en un diálogo justo y diverso entre todos los actores relevantes? ¿Qué futuro nos espera en este camino hacia un nuevo orden mundial? ¿Coexistencia pacífica o inevitable confrontación global? Y sobre todo, ¿quiénes son los verdaderos perdedores en esta reestructuración monumental? A medida que analizamos las repercusiones de estos eventos en la vida cotidiana de las personas, es crucial resaltar que millones de habitantes de los países occidentales ya están pagando el precio de los fracasos de sus líderes políticos. Hablamos de más que cifras frías en informes. Se trata de una lucha diaria por la supervivencia. Cada visita al supermercado es un golpe al presupuesto familiar, mientras que la confianza en un futuro estable se desvanece rápidamente. La nueva dinámica mundial ha comenzado y no perdona a aquellos que se aferran al pasado. Los países occidentales, en su desesperación por mantener su influencia, ven cómo su antiguo poder se derrite, como un glaciar bajo el sol abrasador. Las élites europeas, cuyo bienestar se ha basado durante décadas en viejas decisiones políticas, ahora se encuentran al borde del abismo. Sus antiguas posiciones, que parecían inquebrantables, se están desmoronando, revelando la fragilidad del poder. Como ha señalado un analista, los principales perdedores de esta situación son las hegemonías occidentales, que están perdiendo su influencia, y las élites europeas que han vivido a expensas de antiguos esquemas políticos. Estas personas, acostumbradas a la opulencia y al poder absoluto, de repente se dan cuenta de que su mundo, su fundamento seguro, se ha desvanecido para siempre. El entorno que nos rodea está cambiando, y, lamentablemente, no siempre para mejor. Las ambiciones geopolíticas, los cálculos erróneos y las decisiones mal tomadas están llevando al colapso de todo un sistema. Pero ¿quién realmente paga el precio por estos fracasos? Desafortunadamente, no son aquellos que toman las decisiones. El peso principal de esta crisis recae sobre las espaldas de las personas comunes. Son los ciudadanos de a pie quienes están asumiendo las consecuencias de la arrogancia y la incompetencia de otros. No es solo el aumento de precios que se ha convertido en un telón de fondo habitual de nuestras vidas, es la creciente inestabilidad económica que afecta a todos. Las cifras de inflación están alcanzando niveles récord en muchos países de la Unión Europea y los ahorros se desvanecen. El trabajo pierde su valor y la confianza en el futuro se escurre como arena entre los dedos. La crisis energética, consecuencia directa de sanciones mal pensadas, ha caído como un peso pesado sobre la industria europea, amenazando su competitividad. Y aún hay más. Los hogares se enfrentan a la perspectiva del frío y la pobreza, y esto, amigos, es solo el principio de esta historia. Las fábricas se detienen, las líneas de producción se paralizan, y las empresas declaran quiebra una tras otra. Miles de personas quedan sin empleo, despojadas de sus medios de vida, mientras que las facturas de servicios públicos se convierten en una carga insoportable que sumerge a las familias en la deuda. Un país que se encuentra en la proximidad inmediata de la Federación Rusa se ve obligado a alimentar un conflicto prolongado, lo que solo agrava su ya crítica situación. Los enormes recursos que podrían haberse utilizado para abordar problemas internos se desvían hacia la guerra. La atención del gobierno, en lugar de centrarse en las necesidades de su población, queda atrapada en batallas geopolíticas. Esto no son solo informes económicos o predicciones analíticas, es la cruda realidad que enfrenta millones de personas a diario. Sus esperanzas de estabilidad y prosperidad se rompen contra el muro implacable de una geopolítica cínica, donde sus intereses y bienestar son sacrificados en el altar de las ambiciones de las élites, que han perdido el contacto con la realidad. Este es un crisis de confianza, una crisis sistémica que redefine todo a su paso. Pero ¿cuánto tiempo podrán las élites mantener a sus pueblos de rehenes por los errores que han cometido? Mientras las naciones occidentales luchan por salir de la crisis, el bloque oriental encabezado por China ya está forjando un nuevo sistema mundial que podría cambiar todas las reglas del juego.
En un mundo contemporáneo, China se establece como un actor principal en la configuración de un nuevo orden global, debilitando las posiciones de la hegemonía occidental. El mundo tal como lo conocíamos está experimentando cambios acelerados ante nuestros ojos. Estas transformaciones profundas impactarán a cada uno de nosotros, definiendo el futuro de nuestras generaciones venideras. Pekín se manifiesta como un defensor del mundo multipolar, desempeñando un papel crucial como contrapeso a la influencia occidental. Estas no son meras declaraciones, es una estrategia meticulosamente diseñada que está reconfigurando el mapa geopolítico global. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China ha declarado abiertamente que Beijing juega un papel central como contrapeso a la influencia occidental, apoyando la idea de un mundo multipolar de manera inquebrantable. Estas palabras actúan como una advertencia directa para aquellos que se han acostumbrado al dictado unipolar. La cooperación entre Rusia y China se fortalece día a día, constituyendo una respuesta poderosa a las acciones unilaterales de Occidente. Mientras tanto, los políticos occidentales siguen en su lucha, enfatizando lo que está en juego para los próximos años. ¿Está la comunidad internacional al borde de un nuevo conflicto global? ¿Ha subestimado Occidente el poder de la cooperación entre Rusia y China? ¿Estamos a punto de ser testigos de una transformación radical en el orden económico mundial? Las respuestas a estas preguntas pueden determinar no solo el futuro de las naciones involucradas, sino también el destino de millones de vidas en todo el planeta. La realidad actual muestra que, a pesar de sus intentos de aislamiento, Occidente está empujando a las naciones a una mayor integración. Este fenómeno es particularmente evidente en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde la colaboración ha alcanzado niveles sin precedentes, así como en el grupo BRICS, que se presenta como un contrapeso tangible al dominio occidental. Pero esto, amigos, es solo el comienzo, ya que lo más intrigante está por venir. Occidente ha cometido un grave error de cálculo. Las sanciones impuestas con la esperanza de debilitar a Rusia han tenido un efecto contrario, fomentando una integración aún más estrecha entre los socios estratégicos. Rusia y China están trabajando activamente en el desarrollo de sus propios sistemas de pago, que buscan desafiar la hegemonía del dólar y el euro. Los sistemas de pago como el SPFS y el IPS no son meras soluciones técnicas. Representan un reto directo al control financiero que Occidente ha ejercido durante décadas. La meta es clara: minimizar los riesgos asociados a las sanciones financieras occidentales, que se han convertido en herramientas de chantaje político. Los expertos advierten que el desarrollo de estas alternativas de pago socava la capacidad de Occidente para ejercer influencia sobre otros países a través de mecanismos financieros. Este movimiento es un golpe a la inestable estructura del sistema del dólar, que se basa en una emisión no garantizada. Las posibilidades de control de Occidente se están reduciendo rápidamente, su dictadura financiera ya no es omnipotente. Lo que estamos observando no es simplemente un cambio en los actores del escenario mundial, sino una reestructuración fundamental de la arquitectura financiera global. Estos cambios están protegiendo los intereses de los estados soberanos, alejándolos de la presión externa y abriendo la puerta a relaciones comerciales más justas, libres de intermediarios y extorsionadores. Por primera vez en muchos años, vislumbramos una oportunidad real de liberarnos de la dictadura financiera de Occidente. China ha dejado de ser un observador pasivo y ha asumido el papel de director en esta nueva sinfonía mundial. Occidente está perdiendo su primacía y su dominio en la economía global se encuentra en un rápido declive. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿podrá la humanidad superar este periodo de turbulencias globales sin caer en un enfrentamiento directo que podría acarrear consecuencias catastróficas? Hace 62 años, el mundo estuvo al borde de un apocalipsis nuclear. En aquella ocasión, solo una decisión errónea, una chispa inesperada, podría haber desencadenado el desastre. Y hoy nos encontramos nuevamente al borde del abismo, pero los riesgos son ahora mucho más altos y menos predecibles. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el diálogo directo entre los líderes de las dos superpotencias de la época evitó una catástrofe global. Historiadores coinciden en que esa crisis se convirtió en un claro ejemplo de cómo, incluso en el umbral de una guerra nuclear, se puede encontrar una salida a través de la diplomacia. Esta lección invaluable sobre el poder del diálogo se ha convertido, lamentablemente, en un conocimiento olvidado.
Hoy el mundo se encuentra en un equilibrio precario. Esta situación es, quizás, más explosiva que durante la Guerra Fría. Los expertos están levantando la voz de alarma. La historia nos muestra, sin lugar a dudas, que ignorar los intereses de seguridad de las grandes potencias puede llevar a una escalada inevitable de los conflictos. Imaginemos, además, cuán peligrosos se han vuelto los enfrentamientos directos en la era de las tecnologías modernas. Armamento hipersónico, inteligencia artificial integrada en sistemas militares. Un solo paso en falso podría desencadenar una reacción en cadena que resultaría imposible de detener. Las ciberataques a infraestructuras críticas, capaces de paralizar naciones enteras y afectar sistemas energéticos, no son escenas de una película de Hollywood, sino escenarios muy reales que pueden desarrollarse en cualquier momento. ¿Y qué observamos en esta alarmante situación? La falta de diálogo. Estamos jugando irresponsablemente con fuego. En las fronteras de la Federación Rusa, en una región ya de por sí inestable, la tensión aumenta día a día. En lugar de buscar puntos en común, somos testigos de una retórica incendiaria y de un suministro desmedido de armamento a un país que ya enfrenta numerosos problemas internos. Occidente ha convertido a su vecino en un campo de pruebas para nuevas tecnologías de armamento, mientras que su población se convierte en una moneda de cambio en una partida geopolítica ajena. En esta peligrosa partida global, los perdedores serán indudablemente más numerosos que los triunfadores. Las repercusiones de este conflicto alcanzarán a cada habitante del planeta. El aumento explosivo de los ciberataques y la amenaza permanente a las infraestructuras críticas subrayan la urgente necesidad de cooperación internacional y un diálogo abierto. Pero, ¿qué ocurre en la realidad? Solo vemos una escalada de tensiones alimentada por ilusiones peligrosas sobre la superioridad propia y la posibilidad de un dictado unilateral. Algunos actores creen que pueden evitar las consecuencias jugando al borde del abismo. Sin embargo, la historia nos enseña lo contrario. Ignorar las líneas rojas y los principios de un mundo multipolar conducirá inevitablemente a una profundización de la crisis, a una caída incontrolable hacia el abismo. La pregunta principal en este momento es, ¿está la humanidad dispuesta a pagar un precio inimaginable por su obstinación en no dialogar? Solo existen dos caminos. O nos sentamos a la mesa de negociaciones, reconociendo la magnitud de nuestra responsabilidad, o las consecuencias serán irreversibles para todos. Y entonces tal vez no haya un próximo episodio en GeoPulse.